Vamos a revisar lo que son los deberes que se deben cumplir en la conducción. Ustedes igual tienen esta información en el módulo. Y pues bien decirles que en términos generales, partiendo de la definición de conducir, ¿no? Es dominar su vehículo, dirigirlo y controlar su movimiento y velocidad, ¿sí? En cambio, la conducción defensiva es la suma de dos técnicas, es decir, uno, requisito, saber conducir y dos, saber circular. Una conducción segura alcanza una mayor dimensión cuando se habla de conducción defensiva, hecho que vamos a hacer mayor énfasis en una futura sesión y como hemos visto en las clases anteriores, conducir prácticamente de una manera adecuada, correcta, nos va a exigir a nosotros el uso de todos los sentidos. No es suficiente tener la habilidad para maniobrar un vehículo, sino estar atentos y permanentemente respecto de lo que sucede en el ambiente en que usted circula. Un buen conductor, recuerden, regla de seguridad, debe observar, prever, señalizar y actuar, obviamente contemplando las condiciones de su entorno. Al momento de conducir el vehículo, lo mínimo que debemos nosotros cumplir son con los siguientes deberes. Por ejemplo, el conocimiento, recordemos, es muy importante, creo que en toda disciplina, y no se diga más aún en el tema de la conducción, bien informado de todo lo que se relaciona con la conducción. ¿Qué significa esto? Conocer las señales de tránsito, conocer las directrices y los reglamentos y la normativa y desde luego el cuerpo legal de tránsito vigente en el territorio nacional que van permanentemente modificando, así como determinar e identificar con su buen juicio los peligros que pueden surgir y la manera también de protegerse ante ellos, ¿no? Obviamente recordemos que ante este tipo de situaciones, nada mejor que mantener la calma y tomar el control sobre la situación, no debemos olvidarnos de aquello. El conocimiento de tácticas en situaciones de emergencia, ¿no? Recuerden que nuestras actitudes son contagiosas. ¿Qué podemos hablar de ello? El resto de acompañantes en el vehículo pueden detectar si usted como conductor demuestra seguridad, demuestra calma, controla la situación o en su defecto también ha sido víctima de los nervios y no va a poder controlar una situación por mínima o por grave que ésta pueda darse, ¿no? Hay que justamente prestar mucha atención a lo que son las situaciones complicadas, porque recordemos, si nosotros sabemos conducir, no dominamos el vehículo y sabemos circular, teniendo en control todo lo que son las señales de tránsito, aparentemente estaríamos preparados y listos para situaciones del manejo, pero resulta que, ustedes saben, mejor en el tema de las situaciones adversas o emergencias, ahí es cuando se demuestra la capacidad de un profesional, en este caso, del profesional del volante, ¿no? Por lo tanto, ante estas situaciones complicadas, como les digo, hay que siempre estar atentos, alertas. Y precisamente el estar alerta justamente nos indica que nosotros bajo ninguna circunstancia podemos descuidar lo que es la atención en la conducción de nuestro vehículo. Mantenerse alerta incluso es una normativa de supervivencia, ¿no? No se diga más en el tema de la conducción. Estar alerta en la conducción se convierte en un hábito que usted lo adquiere cuando concentra precisamente su atención, cero distracciones, con una continuidad en la conducción, sin que usted se permita, bajo ninguna circunstancia, hablar por celular, encender un cigarro, comer, regular en ese momento los espejos retrovisores, mover el asiento, mover el espaldar, mover el apoyacabezas, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esas situaciones o actitudes son las que precisamente nos hacen perder la concentración y no se diga menos dejar de ver lo que tenemos delante en la parte posterior, ¿no? Recordemos que ante las situaciones adversas
situaciones difíciles, es cuando mejor utilicemos un término más correcto, ¿no? Mejor se pule, ¿sí? Mejor se pule una actividad, una actitud, un desenvolvimiento, una profesión, y justamente en el tema de la conducción no es la excepción, se va a presentar en cualquier momento, de hecho en el momento menos esperado, como les decía, ¿no? Lo que no ha sucedido en muchos años puede suceder en fracciones de segundo. Y eso es lo que a veces a ciertos conductores aparentemente expertos, que tienen un exceso de confianza porque ya han conducido muchos años, pues se descuidan y en ese momento no pueden reconocer estos peligros de manera instantánea. Los accidentes son evitables cuando tenemos la posibilidad y la capacidad justamente de, con anterioridad, ver algunos elementos que pueden anunciar condiciones de peligro y, como les decía, calma en todo momento a fin de recurrir lo menos posible a los, entre comillas, digámoslo así, buenos reflejos, que no significan más que en un caso de actuar con premura en una emergencia, demostrar que existe desespero, de que existe impaciencia, de que existe descontrol, así que es mejor ir permanentemente atento y detectando las condiciones de peligro y no ponernos alerta cuando la situación ya se ha presentado. Totalmente incorrecto, totalmente inoportuno, totalmente inadecuado. Por lo tanto, lo contrario a estos pequeños defectos que no debemos nosotros cometer es precisamente la previsión. Recuerden que usted tiene que prever lo que va a hacer y también tiene que prever lo que el resto de usuarios o conductores pues realizan. ¿Qué significa previsión? Anticipar, estar preparado contra cualquier eventualidad, darnos cuenta de que las condiciones en ese momento son adversas. Hablamos de tránsito con bastante anticipación. La forma en que esas condiciones podrían o pueden desarrollarse y cerciorarse de que no pongan en peligro su integridad, ¿no? Esto justamente se hace sobre una práctica, una conducta, una voz de atención que nos permite percatarnos con anticipación de, por ejemplo, si el vehículo que estuvo delante nuestro frenó sin anticipación, ¿no? Que algún objeto está obstruyendo el camino, que, por ejemplo, es importante tener en consideración para que esto no suceda, siempre lo que hemos dicho en la primera sesión, ¿no? Revisar su vehículo antes de emprender un viaje, sobre todo si es largo. Nos vemos ahí, es imprescindible, imprescindible precisamente hacer una revisión, ¿no? Creo que ustedes ya recuerdan qué es lo que se tiene que revisar. El juicio, justamente el buen juicio reconoce todas las alternativas que están en ese lugar en la situación que usted tiene que manejar y la habilidad precisamente de tomar una decisión a tiempo que sea lo más conveniente. Son decisiones instantáneas las que precisamente determinan qué tan bueno es el conductor, ¿sí? A veces se toman decisiones inmediatas, aparentemente conscientes, pero probablemente te llevarían a, a un cometimiento de un error. Por lo tanto, esto siempre tiene que estar acompañado del buen juicio, de la sensatez, de la cordura, ¿sí? Justamente de un criterio. Recordemos que ya estamos en una edad en la que nos manejamos en todo sentido en nuestras actividades diarias, cotidianas, con un buen criterio, ¿no? Es decir, una persona sabe lo que tiene que hacer, si se dirige a cierto lugar, sabe cuáles son las precauciones para atenuar las consecuencias, sabe cómo debe proceder, si se encuentra en una situación conflictiva, sabe cómo salir avante, ¿no? Obviamente, también hay de las otras reacciones y actitudes de aquellas personas que utilizan su capacidad inteligenciada para hacer acciones negativas, ¿no? También hay
hay mucha inteligencia por ahí, pero nosotros estamos recordando que nuestra inteligencia está relacionado justo precisamente con un buen criterio, que esto conlleva a actuar con un sano juicio, ¿no? Y la habilidad, como les decía, ¿no? La habilidad es precisamente el hecho de conducir, se entiende como saber manipular los controles, los mandos, usted ejecuta perfectamente las maniobras básicas, es decir, da la vuelta, se estaciona, hace cambios de velocidad, adelanta otro vehículo, etcétera, ¿no? Es decir, va a dominar todos aquellos factores de los que depende la conducción en un sentido estricto, disciplinado en su totalidad, y por lo tanto está usted consciente de que eso representa seguridad para usted y para terceros. Información complementaria de esto, decirles y recordarles que esto está o nos lleva hacia lograr un manejo preventivo. El manejo preventivo, como su nombre lo dice, es conducir evitando los accidentes. Recuerden que tenemos condiciones adversas y que las acciones incorrectas podrían ser un detonante de los demás para con nosotros, ¿no? Un conductor seguro se empeña en todo momento, como les decía, todo momento utiliza estas virtudes, ¿no? Aptitudes, como les habíamos manifestado anteriormente, y justamente se empeña en hacer de la manera más razonable todas sus maniobras, todas sus acciones para evitar un accidente, a pesar de que los errores que puede cometer un peatón imprudente, otros conductores negligentes y, por supuesto, las situaciones de tránsito inesperadas, ¿no? Un congestionamiento, como les había dicho, las condiciones del clima, ¿sí? El manejo preventivo es un asunto de actitud. Recuerden, la habilidad para maniobrar el vehículo puede ser considerada como una aptitud, está apto, está capacitado, pero el manejo preventivo, en cambio, es un asunto de actitud. Para conducir usted un vehículo requiere lo que habíamos dicho, ¿no? La atención, la cortesía, la consideración hacia los derechos, la convivencia y los sentimientos de otros usuarios en las calles y carreteras. Esta actitud que les digo va a ser siempre un aporte positivo. ¿Para qué? Primero, la seguridad vial de tránsito y el transporte. Para la eficiencia, y ya hablaremos de lo que es una conducción eficiente. Y por supuesto, la armonía. Recordemos que habían algunos valores que tenían que ser practicados, como el respeto y la cortesía entre conductores, ¿no? ¿Qué es importante también en esta situación? Usted tiene aspectos de comportamiento a tener en cuenta para ser un conductor seguro. Entre otros, obviamente, podríamos encontrar mucha información disponible de sobra en el vasto mundo del Internet, pero estamos manifestando algo que vemos a diario. Por ejemplo, el manejo de las emociones y la cortesía. Recuerden, una emoción descontrolada, digamos hasta cierto punto alocada, no sé si el término sea demasiado duro, puede convertir una persona de lo más inteligente a una persona impertinente. Así que recordemos, la cólera va a ser una emoción que sale con mucha frecuencia a relucir entre los conductores y ya les explicaba yo el por qué. Esto puede tener muchos orígenes, ¿no? Sin importar de dónde provenga. Va a causar problemas en las calles, todo lo contrario con lo que dije, armonía, respeto de los pensamientos, de los sentimientos de otras personas. Un conductor colérico, ¿sí? Va a alterarse en su comportamiento normal, va a volver agresivo, peligroso, y muchas las veces va a generar situaciones de violencia que van a generar inconscientemente y sin darse cuenta este caballero del volante que va a poner en peligro su vida y la de los demás. Recuerden, lo que es la conducción agresiva la componen la cólera, una excitación indebida, los disgustos y llevar y cargar temas que no competen con la conducción, por ejemplo, preocupaciones. Esto nos va a desconcentrar, nos va a sacar del objetivo que tenemos del uso de todos los sentidos en la conducción. El comportamiento del conductor
se va a ver alterado. Y por supuesto, puede ser tan peligroso como, hagamos una analogía. ¿Qué se vuelve muy peligroso? Un conductor agresivo. ¿Y cómo podríamos hacer la analogía? Como un vehículo sin frenos, ¿sí? Es como tener un vehículo sin frenos, ¿sí? O perdió la rienda de una sémila, también. Con eso se puede comparar. Un alto nivel de estrés, enfermedad de la época, puede predisponer al conductor a reaccionar excesivamente y con violencia, siempre frente a las situaciones que para otras personas pueden ser normales de tráfico. Recordemos eso, ¿no? Nosotros vamos circulando tranquilamente, no utilizamos el pito, la bocina, ráfagas de luces, incluso insultos o gritos. Manejamos comúnmente porque sabemos que tenemos que adecuarnos al ritmo de ese lugar, pero hay algunos conductores que hacen exactamente lo que les manifiesto, ya es porque tienen una patología justamente de agresividad, persona colérica, persona estresada, pero lo contrario, lo que les decía, el manejo de las emociones y la cortesía va o viene relacionado, creo que muchos hemos tenido algún vago conocimiento de lo que es la inteligencia emocional, y un conductor con inteligencia emocional, por el contrario, va a mantener la calma ante las imprudencias o palabras descorteses de otros usuarios de la vía, no solo el conductor. ¿Sí? Y no reacciona o se engancha en peleas o se pica, como se dice comúnmente, ¿no? Recuerden, quien se pica, pierde. Y justamente esto está, creo, ampliado y aplicado a muchos temas. Y en este sentido, justamente, nosotros podemos decir que hay que justamente comprender que otras personas, no con esto digo que nosotros comprendamos todos los temas, tengamos dominio de todos los aspectos, seamos totalmente autocontrolables, pero tendríamos un menor riesgo de caer en estas situaciones complicadas y controlamos nuestras emociones, ¿sí? Comprendemos justamente eh, cómo controlar las emociones y poder evitar estos escenarios. Otra que les decía, ¿no? Justamente viene con el dominio de las maniobras básicas de la conducción, ¿no? Es la pericia en el manejo. Tener las habilidades para ejecutar, sobre todo las maniobras básicas de manejo. La pericia es la combinación entre dos cosas, o tres digamos. La combinación de sentido común, como les decía, que es lo más favorable, sin hacer tanto análisis. Sentido común, ¿no? Algo relacionado inclusive con la forma instantánea de deducirlo. Los conocimientos que usted ha adquirido en toda disciplina, por supuesto, las habilidades, fruto de la práctica. La pericia, unida con una inteligencia emocional, saber controlar las emociones, hace un conductor lo más perfecto posible, porque ninguna persona es perfecta, eso sí tenemos que recordar, pero hace o logra o nos lleva a un nivel alto, alto de perfección. No 100%, pero sí, porque recordemos, los humanos somos perfectibles, no somos perfectos. Otra, el conocimiento y el acatamiento de las normas y las señales de tránsito. Esto es saber circular. Las estadísticas justamente muestran que el mayor número de accidentes ocurren por la violación por parte de los conductores y de los peatones de las normas de tránsito, de seguridad vial y por supuesto de la señalización. Es por ello. No respetamos un padre, un cede el paso, zona semaforizada, paso peatonal, etcétera, ¿no? Creo que ustedes ya dominan este tema también. Otra que siempre haremos hincapié. Si hablamos de una conducción defensiva, de saber conducir y saber circular, significa que nuestros sentidos están expeditos, están lúcidos y nos van a ayudar a tener perfectos o buenos reflejos ante las situaciones. Lo que no sucede cuando una persona ha ingerido alcohol u otras drogas. Recordemos que drogas, no exactamente estamos hablando de las famosas y conocidas, ¿no?
Estamos hablando también inclusive de fármacos o medicamentos en exceso que a la larga pueden causar efectos secundarios. A eso nos referimos. Así que así sean pequeñas cantidades del alcohol y otras drogas, van a generar un efecto inevitable. ¿Cuál es este? Nos van a ver malas condiciones o capacidades para conducir, ¿no? Haciendo más lentas nuestras respuestas, nos vuelven personas torpes, ¿sí? No creo que sea una palabra grosera, para hacer las maniobras, ¿no? Justamente en este sentido, disminuyendo la capacidad de lo principal que debían tener ustedes. ¿Cuál era? La atención en el entorno. Y generando, como les digo, una falsa sensación de seguridad que predispone a dos cosas, ¿no? Al exceso de velocidad y todo tipo de violaciones a las normas de tránsito, inclusive durante la resaca, guayabo o chuchaqui, como llamamos en el Ecuador, la capacidad para conducir sí se ve afectada. Se ve totalmente afectada, así que tengamos mucho cuidado. Los que saben de esto, de los efectos del alcohol, nos dicen que el alcohol está en la sangre, está circulando muchas horas después de que usted ingirió la última copa de alcohol. Así que tengan en cuenta eso, ¿no? El efecto, obviamente, de mareo, de desinhibirse y todo lo demás es instantáneo con el alcohol, pero circula todavía por las venas, como se dice, por la sangre y tiene efectos. Así que mucho ojo, mucha atención con esto. Preferible descansen ese día y reinicien sus actividades al día siguiente, ¿no? El efecto que nos provoca un fármaco, ¿no? Los efectos secundarios, es justamente la disminución de los reflejos, el tiempo de reacción. Va a haber una alteración en la percepción de las distancias, ¿no? Va a reducir sí o sí, y esto está comprobado, nuestra visión periférica. Nos va a aturdir, vamos a tener síntomas de somnolencia permanentes y por supuesto también, depende del nivel de alcohol que haya consumido, inclusive alteraciones musculares, ¿no? Que no nos hacen tan expeditos en el tema de la conducción. Va a haber movimientos torpes, así que hay que guardar muchísimo cuidado, involuntarios, ¿no? Así que justamente hay que tener en consideración esta situación. Recordemos que estamos tranquilos, calmos, gozando de nuestra libertad, ¿sí? Pudiendo hacer nuestras actividades con total disposición de tiempo, circunstancia, lugar, compañía, etcétera, y que por un pequeño exceso, omisión y olvido de las consecuencias que es el consumo del alcohol, podemos estar poniendo en riesgo esta situación, ¿no? Recordemos lo que les decía anteriormente también, esto de la lentitud de los reflejos, de un cambio del entorno, de una realidad alterada, justamente guarda relación con lo que es el consumo del alcohol y otras drogas. Hay otra cuestión también que hablábamos del estado de salud físico y mental, no es más. Y algunos conductores precisamente trasnocharon el día anterior, no tuvieron las horas de descanso, de sueño que se requiere y está cansado, está fatigado. Tenga en cuenta y en consideración, si usted percibe esto, lo más mínimo, no conduzca. Estos efectos o razones como cansancio y la fatiga son los peores enemigos de la seguridad vial, ¿no? Hablamos de esto porque hemos acudido a datos informativos de investigaciones que han encontrado que después de varias horas de trabajo, más de las 8 horas, las, justamente el riesgo de accidentes se duplica, se multiplica en otras palabras, ¿no? Recuerden el uso del cinturón, no está por demás hacerlo. Esto también inclusive tiene parte de relación con la seguridad pasiva del vehículo, que están todos los vehículos actualmente equipados de ello y sin embargo vemos que algunos conductores no los utilizan. Bueno, hay más personas que ya afortunadamente los están colocando, no los ignoran. El cinturón, considero yo, que será el mejor seguro de vida a usar dentro de su vehículo, ¿no? Porque por supuesto evita que usted salga disparado, evita que tenga impactos, ¿sí? Evita muchas
muchas situaciones, evita el efecto látigo, junto con el apoyacabezas, evita que en un volcamiento haya lesiones más graves, etcétera. Son muchas de las razones utilizar el cinturón de seguridad. Como les digo, es el mejor seguro de vida que usted puede utilizar dentro de su vehículo y en el momento que se requiere, ¿no? No después de las consecuencias. ¿La función cuál es? Sujetar nuestro cuerpo, limitando así una desaceleración en caso de accidente, evita que la cabeza de los pasajeros, de todos, conductor y acompañantes, golpee con lo que tiene adelante, ¿no? Impacto violento o que salga propulsado hacia afuera. Ajústese bien el cinturón de seguridad. Esto inclusive lo recomendamos nosotros en educación vial, ¿no? Nosotros también tenemos que recordar y reconocer que hay comportamientos de los cuales, si nosotros los ponemos en práctica, ojalá todos o la mayoría de los que voy a hacer referencia, podríamos convertirnos o reconocernos como buenos conductores, ¿sí? En este sentido tenemos que manifestar, acatar todas las señales y normas de tránsito. Punto 1. Hacer los pares que están demarcados en la calzada. 2. Número 3. Respetar las zonas o pasos peatonales. 4. Respetar los semáforos. 5. Conducir a la velocidad permitida en el perímetro, ¿no? Número 6. Cuando usted tanquee, debe hacerlo con el motor apagado y sin pasajeros. Número 7. Conducir por su carril sin invadir los demás. Prever cuál va a ser su velocidad de circulación para no andar zigzagueando o cambiando de carril permanentemente, ¿no? Esto es muy peligroso. Número 8. Utilizar las luces direccionales con un tiempo suficiente, ser previsible, ¿no? Para comunicar a otros conductores y peatones maniobras que va a realizar, giros, cambio de carril, cambio de sentido, etcétera. 9. Salir con precaución de calles secundarias, laterales, de una zona de estacionamiento hacia las vías principales. Número 10. Ceder la vía a los peatones y estar preparado para evitar las imprudencias de los peatones en las vías, porque tampoco hay que poner las manos al fuego por los peatones, ¿no? Si bien decimos, son los más frágiles en esto de la seguridad vial, pero muchos de ellos también son imprudentes. Cruzan la vía sin mirar a su entorno. Número 11. En la noche, por lo menos como recomendación, circule de la velocidad habitual a la que usted va, ¿no? Reduzca unos 10 a 15 kilómetros por hora menos. Eso puede controlarlo usted observando el tablero de instrumentos, ¿sí? Del que sé yo, se siente cómodo a cierta velocidad, digamos 50 kilómetros por hora, estamos en la ciudad, ya, vamos a conducir a la noche, vamos a hacerlo entre 35 y 40 kilómetros por hora, y estoy más que seguro que vamos a llegar bien, ¿no? Recordemos que no hay que tener prisa para llegar al destino. El conductor estresado, agobiado, presionado, es como les dije, ¿no? Como un vehículo sin frenos. Es como un caballito, un animalito, una sémila sin las riendas, soltado las riendas. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, una conducción lo más perfecta posible, como les decía, porque los humanos no somos perfectos, somos perfectibles, que es muy diferente. Cuando usted viaje, le va a llevar a muchas buenas consecuencias, favorables consecuencias, ¿no? Vamos a tener cero o baja incidencia de accidentes, vamos a estar muy lejos de cometer violaciones en el tráfico, infracciones, contravenciones, etcétera. No vamos a tampoco a maltratar nuestro vehículo. Recordemos, cambios innecesarios de marchas, frenazos bruscos, maniobras peligrosas, maltratan a la larga a su vehículo, ¿no? No demore excesivamente. Sea cortés, educado,
con los demás usuarios de las vías. Recordemos que estamos en el espacio público y todos tenemos el derecho adquirido de circular en las vías, ¿no? Así que no es solamente para nosotros. Un conductor que lleva su práctica de conducción prácticamente a la perfección lo más posible dentro de los rangos humanos, justamente tiene que recordar que conducir un vehículo es una actividad de alto riesgo en todo momento, ¿sí? En todo momento, con un altísimo grado de responsabilidad por parte de quien lo conduce. Podemos decir, es una experiencia que, por supuesto, en todo momento, en toda circunstancia, en todo lugar, tiene que ser realizada con el buen juicio, ¿no? Que justamente origina que seamos sensatos, que tengamos solidaridad hacia los demás y querer nuestra propia vida y, por supuesto, respetar la de los demás. Tiene que analizar dentro de su sano juicio, de su buen criterio, con conciencia, cuáles son o pueden convertirse en malos hábitos para usted como conductor y que es mejor evitarlos, ¿no? Reconozca sus errores y tome y adquiera un propósito, justamente, de evitarlos a partir de hoy. Si hasta el día de ayer o hasta hoy, instantes, usted hizo un pequeño análisis de las fallas que tiene al conducir, pues hay que manejarnos como en todo, ¿no? Proponernos que no vamos a cometer aquello, que vamos a evitarlos porque esto representa seguridad y mejores condiciones de circulación. Y justamente hablando del conductor seguro, este tiene actitudes amables para contrarrestar la agresividad de otros conductores que podríamos decirlo, por no utilizar otras palabras, comunes y corrientes, ¿no? Que probablemente no se enteraron de estos aspectos, que no tuvieron oportunidad de iniciar su práctica de cero, que desconocen lo que implica conducir con responsabilidad y por el contrario, creen que con sus actitudes prepotentes, ¿no? Echando el carro encima, manejando con exceso de velocidad. Si alguien no nos gusta, ¿no?, su forma de conducir, lo vamos pues insultando. Son cosas y caracteres y comportamientos muy distintos a lo que es conducir con responsabilidad, ¿no? Recordemos que la descortesía, que las maniobras inseguras, groseras, agresivas, justamente van a desmejorarle a usted como persona. Primero como persona, recordemos eso, ¿no? ¿Y qué tal si usted realiza una actividad de transporte público? Va a quedar en entredicho el prestigio, el buen nombre de la compañía de transporte también, así que hay que tener muchísimo cuidado. Y si es particular igual, pues no, recordemos que todos tenemos un apellido y conocen a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Y esa es la mejor herencia que a veces podemos tener, ¿no? Así que eso representa también unos efectos para aquello. No con esto digo que nos interese lo que piensen los demás de nosotros, que eso es una cosa totalmente diferente, pero sí por lo menos, no menoscabar, puedes mejorar la imagen suya en este caso. Siempre actúe de una manera correcta, ya saben, valores, valores. Y justamente el tránsito seguro, hay que reconocer una cuestión, ¿no? Desde todos los roles que cumplimos, conductores de vehículos, conductores de motocicletas, ciclistas, peatones, etcétera, somos o conformamos el tránsito. ¿Y cómo hacerlo más seguro? Depende de nuestras actitudes, ¿no? Un cambio de índole personal, justamente para que las condiciones de tránsito dejen de ser hostiles, peligrosas, que nosotros salgamos con una, no con exceso de confianza, porque ese es otro tema, pero por lo menos con un pequeño sentido de pertenencia a una comunidad. Nosotros ya sabemos que el común de nosotros, nuestros semejantes, también necesita ese respeto, esa consideración, esa cortesía, ese aprecio, esa valoración de parte nuestra de lo que corresponde su vida y, por supuesto, en primer lugar, nuestra vida.
Así que no olvidemos bajo ninguna circunstancia lo que representa este aspecto, ¿no? Los deberes que debemos nosotros cumplir cuando estamos conduciendo. ¿Por qué? Porque nosotros para maniobrar, como decíamos, nuestro vehículo, tenemos que justamente ser conductores observadores, previsibles y actuar con la mejor de las prudencias, ¿no? No solamente es bueno saber el tema de las maniobras, del control, de los mandos, y ya igual revisamos lo que era interna y externamente nuestro vehículo antes de iniciar un viaje, un recorrido. También somos unos entes, podemos ser positivos, podemos convertirnos también en vectores de peligro, ¿no? O componentes riesgosos dentro de la conducción y a causa nuestra, de nuestra impericia, de nuestras maniobras peligrosas, podrían estar en juego el riesgo de muchísimas personas. Así que esto como pequeña y como primera recomendación. En la próxima sesión vamos a continuar con este tema.